En la selección Colombia hay una cuenta pendiente en una posición donde muchos dan candidatos. Estamos hablando de la posición del delantero centro. Se encuentran John Durán, se encuentran Córdoba, se encuentran jugadores como Santos Borré, que ha sido muy criticado por parte de la hinchada de la selección Colombia. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando precisamente de eso, de esa cuenta pendiente que tiene Néstor Lorenzo en la posición de delantero centro. Bueno, Diego, tenemos hoy debate sabroso porque vamos a tener, yo creo que algunas discordias entre usted y yo sobre una posición en la que yo creo que la posición en la que más cuenta pendiente tiene hoy por hoy la selección Colombia. Estamos hablando de la delantero centro. No tenemos hoy por hoy un jugador consolidado en ese tipo de posición. El jugador que más ha jugado en esa zona ha sido pues Santos Borré, creo que es el que mejor le ha funcionado en cuanto a lo que busca Néstor Lorenzo en muchas ocasiones de su delantero centro, pero que no está dejando, digamos que al menos los registros o al menos la gente no se siente como aliviada con sus participaciones en la selección Colombia. Tenemos hoy por hoy, esperando obviamente la lista de 26 jugadores, pero hoy por hoy tenemos 4 jugadores para esa posición de delantero titular. Tenemos a Santos Borré, que ha sido el jugador más utilizado. Tenemos a jugadores como John Durán, otro jugador que ha utilizado Néstor Lorenzo, no solo como jugador de 9 puntas, sino Sí. también en otro tipo de funciones. Tenemos a un jugador como John Córdoba, que lo ha empezado a entrar, o ha empezado a entrar dentro del proceso de Néstor Lorenzo como jugador titular. Tuvo muy buena participación en ese amistoso contra Rumania. Y por último, tenemos a un nuevo convocado, jugador que ya conoce el profe Néstor Lorenzo, que mucha gente estaba pidiendo sí o sí, no estoy hablando solo de los hinchas, sino también de periodistas diciendo hay que llevar a este tipo porque se le están regando los goles por los bolsillos, por las manos, mejor dicho. Y es el jugador Borja. La pregunta es, ¿cuál debe ser el delantero centro de la selección Colombia para no solo estos amistosos, sino obviamente para afrontar la Copa América? Bueno, yo, yo creo que hay cuatro opciones. Hay jugadores que comparten varias similitudes. Creo que entre Borja y Córdoba uno puede encontrar similitudes, incluso con el mismo Durán no puede llegar a encontrar similitudes con respecto a los otros. Y obviamente Borré, que ha sido, digamos que el delantero centro de Néstor Lorenzo durante el inicio del proceso hasta el día de hoy, más allá de que por ahí, sobre todo por lo que hizo Córdoba en los amistosos, puede llegar a cambiar. Que digamos que por eso nosotros estamos haciendo este video, porque es una posición en la que se han generado ciertas dudas. Yo creo que es bueno empezar a hablar un poco sobre los perfiles de los jugadores y qué es lo que lo distingue. Eh, Sería Miguel Ángel Borja, con el que yo iniciaría, sobre todo porque es el último jugador con el que ha contado Néstor Lorenzo. Y es que Miguel Ángel Borja es un jugador bastante killer, es un 9 muy de 9, muy de área, que por ahí no tiene muchos recursos dentro del área, no es un jugador que por ahí como, no sé, Hugo Rodallega, que es capaz de hacer una acrobacia o de definir de distintas maneras, ese no es Borja. Borja es un jugador que, digamos que dispara muy bien y tiene un gran golpeo, sobre todo muy potente con ambas piernas, pero digamos que no tiene muchos recursos a la hora de finalizar las jugadas, pero es un delantero que huele mucha sangre. Sí, de hecho, el oler a sangre me parece que es el mejor elogio que se le puede dar a un delantero, la verdad. Porque es la forma de interpretar en dónde va a terminar la pelota que lleva el compañero, ya sea en línea de fondo, ya sea en un centro, que en eso también es muy bueno Borja, atacando centros, cosa muy paralela también a lo de Hugo Rodallega. Pero la pregunta acá, digamos que estamos hablando de sus fortalezas, ¿no? De lo que ha sido Borja. Hay algo que está pasando con Borja, Diego, en el River Plate, y es que le han empezado a dar otro tipo de responsabilidades para que el equipo tenga otro tipo de alternativas.
y que precisamente no era de lo que le habíamos visto ver, no de lo que, valga la redundancia, de lo que no le habíamos visto en otro tipo de equipos, y era ese juego o esa interacción, involucrarlo tanto dentro de los circuitos de juego del equipo. Normalmente veíamos a Borja un jugador más de finalizador, mucho más rematador de jugadas, y estamos empezando a ver un Borja en River Plate de involucrarlo más en ese tipo de circuitos de pases, de juego, de que no sea solo un fijador de central, sino que de pronto con entrar en circuito desorganice un poco más esa línea defensiva o esa posición de alguno de los centrales para generar algunos espacios. La pregunta es si podrá trasladar eso a la selección Colombia. Porque si hay algo que ha funcionado con Santos Borré, por muy criticado que sea en la selección Colombia, es el tema de los circuitos de juego. Y es el jugador que mejor se ha adaptado, Diego, en ese tipo de funciones que le ha dado Néstor Lorenzo a su delantero centro. ¿Con James o sin James? Eso hay que decirlo. Cuando estaba el equipo sin James, el que mejor funcionaba en ese tipo de cosas, porque era el jugador que más o dentro de los jugadores que más fútbol le daba, estaba él, precisamente Santos Borré. La pregunta es, ¿Borja podrá trasladar lo que está empezando a hacer con River Plate a la selección Colombia? Me parece interesante, Diego, empezar a verlo en esos amistosos, cómo se desempeña Borja en ese tipo de funciones y obviamente sumándole a lo que está teniendo hoy por hoy, que es uno de sus mejores momentos en cara a portería. Y sobre todo, digamos que ya incluso hilando un poco en lo que es la figura de Santos Borré, hay otra cosa que se le puede llegar a criticar un poco a Borja y es si en esas presiones que muchas veces y que ha sido característico de la selección Colombia, él puede aportar, porque Santos Borré desde el River de Gallardo mostró mucho colmillo para saber cómo y dónde presionar y para robar muchos balones en campo contrario y en salida de balón y muchas veces crear presiones, que eso me parece también muy importante en cuanto a saber dónde y cuándo presionar, sino que también crear presiones. Y creo que en ese registro también Santos Borré aporta, no solo digamos en ese circuito de balón, que es un poco más fino, en ese sentido, pero que además sin balón es un jugador que presiona y creo que es uno de los jugadores de los delanteros que mejor sabe hacer eso. ¿Qué pasa con Santos Borré? Que es un jugador que le cuesta muchísimo hacer goles. Sí, digamos que no es su mayor virtud siendo un jugador de delantero centro, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos Sí, ponemos a ver, Diego, los otros dos perfiles de los otros los otros perfiles de los otros dos delanteros que tenemos, que son John Córdoba y John Durán. Por ejemplo, en Córdoba yo destaco una cosa, y es que para mí, de todos, es el jugador que más incomoda, que más, no sé si valga este término, pero que el mejor, el que más pechea o confronta los centrales rivales. Para probar un botón, Diego, recuerdo, no sé si es el primer gol o el segundo o el tercero de la selección Colombia contra Rumania. Es una segundo. jugada que se gesta, es el segundo, ¿cierto? Es una jugada que se gesta por el sector derecho. Va a un centro raso casi que al punto penalti. Lo que haría un delantero en ese tipo de acciones es tratar o de atacar la pelota o aguantar en ese duelo con el central, recepcionar y buscar el remate. Lo que hizo pues, Córdoba en ese tipo de acción fue incomodar al central, sacarlo de zona de corte o intercepción de ese pase para dejar totalmente libre. Creo que es a John Arias quien hace esa jugada, quien hace ese gol de esa jugada de la selección Colombia. Para mí, esa es una de las grandes virtudes que tiene Córdoba dentro del área. También no es el más virtuoso en ese juego o en esa funcionalidad de juego asociativo, pero vea lo curioso. Néstor Lorenzo llama a un jugador o a tres jugadores con ese mismo corte o ese corte parecido para buscar también alternativas. Y eso muy poco o nada, se lo he escuchado dentro de la prensa deportiva hablar de ese análisis. Y es que también de pronto Lorenzo está buscando otro corte de delantero para precisamente partidos donde va a tener que sí o sí confrontar en esa área chica.
Y en ese tipo de Sí, duelos, Borja, Córdoba e incluso John Durán pueden sumar mucho más que Santos Borré, porque Santos Borré sí, la verdad, no es ese tipo de jugador o que maneje ese tipo de registros. Él se va a involucrar muchísimo en el juego, pero en ese tipo de confrontación directa con el central, yo a Santos Borré no lo veo. Pero sí a un Córdoba, un John Córdoba que además de sumar goles, te suma ese tipo de cositas que no lo va a encontrar obviamente en una pizarra, pero que sí suma mucho en ese tipo de aspectos del juego de la selección Colombia. Y el último, Diego, es simplemente al que llama o al que llamamos obviamente el futuro delantero de la selección Colombia, que es John Durán. Un jugador que yo aún no descifro del todo, Diego. O sea, es decir, es un jugador que en cuanto a la fisiología de él, es un portento físico, porque inclusive se ha sabido adaptarse en algunos partidos de la selección, en otro tipo de funciones, que no la de un delantero centro como tal, sino también hacer esos recorridos desde las bandas para cubrir el ancho del campo. Em, pero que técnicamente, en lo personal, a mí no me parece malo. O sea, tiene destellos de calidad en cuanto a técnica se refiere, que además también tiene ese portento físico en su disparo. O sea, le hemos visto en el Aston Villa a John Duran ver jugadas o disparos desde pura potencia, casi que en la línea del área rival, como jugadas creo que es contra el City, que es donde es pared, muy bien realizada, recibe y el gol no lo hace por potencia, sino simplemente por ubicación. No sé si es algo bueno o es algo malo que tenga tantas virtudes, pero que ni la una ni la otra resalte mucho de lo que es John Duran hoy por hoy. No sé cómo lo ve usted. sí, digamos que es un jugador que en ese sentido tiene que, digamos que moldear un poco más esas virtudes para ser un jugador, digamos, un poco más reconocible y que uno pueda identificar mejor en qué contextos funciona y en qué contextos no. Aunque bueno, eso también puede llegar a ser una virtud, un jugador que, como usted ya lo dijo, se puede llegar a adaptar a distintas funciones y digamos que a distintos roles también y arrancando desde distintas posiciones, porque con Néstor Lorenzo ya es un jugador que digamos que también el argentino lo ha utilizado arrancando desde banda hacia adentro. Entonces, digamos que si lo comentábamos detrás de cámaras, si John Duran llega a encontrar un técnico que lo potencie muy bien, que lo Es la moldee, batuta, la creo que confianza. exacto, creo que va a ser un gran, pero gran delantero. Por ahí en estos momentos, digamos que es esa falta de Protagonismo. reconocer qué delantero es, exacto, Ajá. puede que por ahí a nosotros nos salga, nos haga tener un poco más de recelo con él porque puede tener un poco más de crecimiento y en estos momentos puede ser un poco, estar un poco verde para ser el delantero titular de la selección Colombia, pero es un delantero que a mí en particular tiene, me parece importante si llega a entrar desde el banco porque es un delantero con mucha personalidad y con Sí. mucha determinación. Y eso me parece importante. Ahora, vamos a entrar ya para ir finalizando, Diego, en una cosa. Y es, vamos a sacar de esta cola de delanteros a Santos Borré. Porque digamos que a lo que juega hoy por hoy la selección Colombia, entra dentro de ese sistema o se adapta mejor dentro de ese sistema Santos Borré en lo que juega hoy por hoy la selección Colombia con James Rodríguez de batuta. Mi pregunta es, Borja, John Córdoba y John Durán. Son tres delanteros de los cuales hemos visto que sí o sí se necesita, a excepción de John Durán, pero sí que con Córdoba y con Borja yo creo que se necesita sí o sí, uno, cambiar el sistema en el que estamos jugando actualmente, que ya lo vimos contra Rumania, el equipo jugó más con una especie de 4-2-3-1. Contra Paraguay creo que también llegamos a jugar también con ese tipo de sistema. Y la otra es que ya no vamos a tener un delantero que se involucre tanto dentro de los circuitos de juego, sino que ya su funcionalidad va a ser sí o sí la confrontación directa con los centrales. Cambiará mucho la, digamos que la incursión o la inclusión de este tipo de jugadores dentro del once titular y creo que eso es lo que vamos a estar mirando dentro de estos
dentro de esos amistosos. ¿Qué tanto va a cambiar la selección Colombia con este tipo de delanteros? Ahí dejo la pregunta. Eh, para mí sí, para mí cambia bastante. Y yo ya lo mencioné, para mí, a ver, yo entiendo que en ciertos momentos y ante ciertos rivales, como usted ya lo planteó minutos antes, puede que la figura de Borja y de Córdoba resalte mucho más por el peso específico que pueden llegar a tener dentro del área, sobre todo contra rivales que se pueden cerrar como la misma Paraguay, por ejemplo, en dado caso, o la misma Costa Rica. Pero para mí en particular, y yo ya lo he comentado, le puede ser contraproducente al equipo en cuanto a producción futbolística y puedes mejorar. Y es algo por lo cual yo tengo ciertos recelos con Borja y con Córdoba. Creo que Durán hasta en cierto sentido puede llegar a adaptarse o puede llegar a funcionar mucho mejor dándole ciertas responsabilidades adicionales. Pero con ellos dos sí me cuesta verlo más allá de que con el partido de Rumania, vamos a ser sinceros, el partido de Córdoba fue bastante bueno y la selección hizo un gran partido. Pero bueno, no sé. Yo voy a responder con una cosa, y es algo de lo que, por ejemplo, nosotros elogiamos mucho de Carlo Ancelotti, y era el saberse adaptar al talento que él tenía, ¿no? De hecho, nosotros citábamos creo que fue un escrito en una página web de análisis táctico, en el que, digamos que citaban del libro de Árbol de Navidad de Carlo Ancelotti, de esa inexperiencia que él tuvo en el Parma, de ese 4-4-2, y el saber desaprovechar talentos diferenciales dentro de su sistema de juego por la inexperiencia. A mí lo que me da miedo es que por esa inexperiencia que sí o sí tiene Néstor Lorenzo, no se aporte o no se involucre, mejor es la palabra, a este tipo de talentos que hoy por hoy están en muy buen momento, que son John Córdoba y que son Miguel Ángel Borja. Y que son talentos sí o sí que, si bien no son diferenciales fuera del área en otro tipo de zonas, sí lo son diferenciales donde hoy por hoy la selección Colombia no tiene una certeza como tal. Las tienen en otras zonas del campo. En nuestra línea defensiva tenemos certezas de quiénes son los centrales. Tenemos certezas de quiénes son los laterales o los derecho e izquierdo. De los que van a jugar en el medio campo, de los que van a acompañar a Lucho Díaz, de los que van a estar acompañando a Jaime Rodríguez. Pero hoy por hoy, en la delantera centro, en la posición de delantero centro, no la tenemos. Y sí me parece importante empezar a involucrar talentos que estén, primero, pasando buen momento y segundo, que considere el técnico pueden aportarle a la selección Colombia, así tengan un corte distinto al delantero que ha venido funcionando dentro de ese sistema de juego. Por eso yo sí creo que es importante, igualmente hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, son simplemente posiciones y teorías que nosotros estamos acá arrojando para el tema del análisis. Pero sí queremos que ustedes en la caja de comentarios comenten y nos digan qué delantero es que el que merece o el que, digamos que se le tiene que dar la Para, confianza y la batuta para empezar que esa posición que hoy por hoy tenemos deuda empieza a tener certezas. Yo creo que llegó. Finalizamos acá un debate extenso, sí o sí, porque hay nombres de los cuales no solo los que están en lista, sino que también mucha gente arrojaría para poder sí, tener certezas en ese tipo de posiciones. Gente, denle like al video, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok también pueden seguirnos ahí para nuestros videos, darle like, compartir, y obviamente acá en nuestro canal de YouTube, en @ a un toque. Suscríbanse, vean, más del 80% de los que dan like a estos videos ¿qué son pasa? gente que no están suscrita a nuestro canal y nos ayudarían un montón. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.